¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición central de Congreso Noticias. Yo soy Jorge Álvarez y en los siguientes minutos les presentaré un resumen informativo del acontecer parlamentario. Antes, los invito a ver nuestros titulares. Comisión de Fiscalización aprobó informe final sobre caso de agendas de Nadine Heredia. Recomienda investigación por parte del Ministerio Público. Presidente del Congreso saludó disposición de la Superintendencia de Banca y Seguros para elaborar manual de aplicación de la ley de las AFP. Comisión de Economía aprobó regular la donación de alimentos por parte de los supermercados para el consumo de los sectores más vulnerables. Presidente de la Comisión de Justicia negó que el Plan Integral de Reparaciones observado por el Ejecutivo tenga iniciativa de gasto. Aprueban la creación del distrito de Huaycán, también la iniciativa que permite a jubilados del Estado trabajar para el servicio público sin renunciar a su pensión. Empezamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. Este miércoles se realizó una sesión vespertina del Pleno del Congreso donde se debatieron importantes iniciativas. Veamos el resumen de la jornada elaborado por nuestro compañero Walter Copa. Bien, al inicio de esta sesión, algunos parlamentarios plantearon la necesidad de expresar su malestar por el hecho de que no se publica hasta el momento la ley que permite a los afiliados de las AFP a retirar hasta el 95,5% de sus fondos. El presidente del Parlamento Nacional, Luis Iberico, ha señalado que ha recibido una comunicación por parte de representantes del Ejecutivo en el sentido de que este jueves debe publicarse ya esta norma y su aplicación de manera inmediata. Si esto no ocurre así, ha dicho, se buscará un pronunciamiento por parte del Congreso de la República, porque es un trámite administrativo que está en manos de la Presidencia del Consejo de Ministros y no requiere mayor esfuerzo, es lo que ha señalado. En esta jornada se han aprobado 10 iniciativas legislativas. Una de ellas tiene que ver con sanciones, establecer sanciones para personas que pongan restricciones al desplazamiento en los servicios de transporte, tanto público como privado, a las personas con discapacidad visual, que van acompañados de sus perro guía en su desplazamiento a diversas zonas en su vida diaria. También se ha aprobado una serie de proyectos relacionados a la promoción del deporte nacional. El mecenazgo deportivo, uno de estos proyectos que establece beneficios tributarios para personas naturales y jurídicas que promueven, apoyan a los deportistas. Asimismo, se establece una iniciativa legislativa, la competencia, el establecimiento de competencias en las universidades, la necesidad de fortalecer la participación de nuestros jóvenes en el deporte, también ha merecido una atención especial del Parlamento Nacional, que ya viene aprobando al menos 5 proyectos en este sentido. Hay 9 iniciativas que se han planteado a nivel de diversas comisiones, en este caso de educación, que buscan justamente la promoción del deporte. Asimismo, hay otras iniciativas, pero mañana o este jueves van a continuar con su tratamiento aquí en el Pleno del Parlamento Nacional. El titular del Parlamento Nacional, Luis Iberico, brindó algunos alcances de los beneficios y procedimientos del retiro de los fondos de las AFP por parte de sus afiliados a partir de los 65 años de edad. Fue luego de su reunión con el superintendente encargado de la SBS. Luego de reunirse con el superintendente encargado de la SBS, Javier Poggi Campodónico, el presidente del Congreso, Luis Iberico, saludó la disposición de dicho ente regulador de elaborar un manual de procedimiento para la aplicación de la ley sobre el retiro de fondos de las AFPs, el cual se dará a conocer una vez publicada la norma. Existía dudas acerca de la necesidad de reglamentar dicha ley para precisar los términos, las formas en las cuales debe proceder tanto la AFP como el ciudadano. Se me ha manifestado que se está simplemente a la espera de la publicación de la norma en el Diario Oficial del Peruano para de inmediato, a los pocos días, si por ejemplo se publica hoy o mañana, la siguiente semana se publique no necesariamente un reglamento, sino algo más expeditivo como sería un procedimiento operativo. Iberico resaltó la importancia de que el aportante y las AFP estén debidamente informados sobre la forma y precisión de los retiros. Por ejemplo, si yo retiro
puedo retirar en todo, en partes, en cuotas. Si retiro en cuotas, ¿qué va a pasar con el dinero que permanezca en la AFP? ¿Va a seguir ganando intereses? ¿Cómo va a ser esto? Si retiro en cuotas, pierdo la pensión mínima que da el Estado a los aportantes de las AFPs. Esas cosas las tiene que saber la persona antes de retirar. Voy a poder aplicar a pensión 65, es algo que tiene que tenerlo muy bien informado el ciudadano que va a hacer este retiro. Agregó que hay otros aspectos más complejos que también contempla la norma y que deben ser aclarados oportunamente. La ley establece que el 25% del fondo puede servir de garantía para la adquisición de una primera vivienda. Bueno, ¿cómo va a correr esto? Todos sabemos que las pensiones son intocables, son intangibles. Entonces hay que ver cómo va a proceder el propio banco cuando le venga alguien a pedir un crédito hipotecario para primera vivienda y el banco diga, bueno, ¿y qué pasa si no cumple? ¿Va a pagar, no va a pagar? Esto también hay que establecerlo a través de ciertas especificaciones. Lo mismo para las enfermedades terminales o el cáncer. La Comisión de Fiscalización aprobó el informe final sobre el caso de las agendas de la primera dama. Entre las recomendaciones al Ministerio Público para iniciar investigaciones se incluye el pedido de impedimento de salida del país de Nadine Heredia. Congresista Reategui, congresista Lescano, congresista Mulder, congresista Díaz Dios, congresista Yehude Simón, congresista Benítez, congresista ¿abstención o aprobación del informe? En contra. Aprobado por mayoría, menos el voto. De esta manera, los integrantes de la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobaron por mayoría el informe final sobre la investigación del contenido de las agendas de la primera dama, Nadine Heredia Alarcón, recomendando al Ministerio Público la investigación por lavado de activos y defraudación tributaria. Durante su debate se recogieron las recomendaciones de los congresistas Mauricio Mulder, Juan Díaz Dios, Heriberto Benítez y Johnny Lescano, quienes solicitaron incluir en el proceso al presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, por atribuirse el contenido de los apuntes. El Congreso determine, no sé si hace este o el siguiente, una ampliación en materia de investigar ya al propio señor Ollanta Humala, que está manifestando que él es el responsable del 100% de lo que está escrito ahí. Eso es lo que él ha manifestado en términos textuales. Al Congreso de la República y al Ministerio Público iniciar una investigación al señor Ollanta Humala Tasso en razón a sus declaraciones hechas el día 19 de abril del 2016, en las que se adjudica la total responsabilidad del contenido de las agendas que han sido materia de investigación por esta comisión y que motivan el presente informe. Con esta cuestión previa, presidente, le pido pueda usted someterla a votación. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Gustavo Rondón, dio lectura a los argumentos de la investigación de dicho grupo de trabajo, que constó de 15 sesiones ordinarias, 17 extraordinarias, 24 invitados, 31 pliegos investigatorios, 8 levantamientos de secretos bancarios, tributarios y de las comunicaciones. Todo ello para reunir la información presentada. Posible comisión de ilícitos en los que podría haber incurrido la respectiva ciudadana y otras personas vinculadas a su entorno y derivado del contenido de las agendas. Objetivo general, determinar la posible comisión de ilícitos. Objetivos específicos, determinar si las anotaciones hechas en las agendas corresponden a hechos reales o ficticios, determinar la existencia de transferencias bancarias de dinero cuya procedencia no tendría justificación lícita, determinar si Nadine Heredia Alarcón y o personas de su entorno cercano habrían realizado actos jurídicos simulados para beneficiarse económicamente y determinar la existencia de indicios razonables de la supuesta comisión de ilícitos que habría cometido la señora investigada y personas naturales y jurídicas de su entorno cercano a consecuencia del contenido de las agendas. Dentro de las recomendaciones se oficiará a la SUNAT, OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio de Relaciones Exteriores, SBS y Comisión Lavallato para que continúen con la investigación de los hallazgos y responsabilidades de las personas naturales y jurídicas que aporten con la fase preparatoria de la Fiscalía. Asimismo, se recomendó ordenar el impedimento de salida del país para Heredia Alarcón como acción preventiva durante el proceso que la vincula, así como la recomendación de investigar en la Comisión de Ética del Parlamento a la parlamentaria Verónica Mendoza por los apuntes realizados en dichas agendas. Finalmente, se aprobaron los informes finales referidos a las presuntas irregularidades que se habrían cometido en los gobiernos regionales del Cusco y Loreto entre los años 2011 y 2014.
Y tras abandonar la sesión de la Comisión de Fiscalización, parlamentarios de la bancada nacionalista brindaron una conferencia de prensa en la que rechazaron el informe aprobado sobre las agendas de la primera dama. Han acelerado este proceso porque saben que el Ministerio Público está por pronunciarse, porque saben que el lavado de activos requiere de un delito fuente, porque no hay delito fuente y quieren forzar acá, como ya no encontraron nada, el delito de evasión tributaria. ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es lo nuevo? ¿Cuál es el hecho descubierto? Si no, simplemente son hechos que se refieren a situaciones que han merecido ya una investigación anterior realizada en la Comisión Martín Belaúnde del Ocio y en otras comisiones, generando una conclusión sobre la base de especulaciones y elucubraciones. La pregunta al pueblo peruano es: ¿cuál es el hecho nuevo? ¿Cuál es la investigación que ha realizado? ¿Cuáles son las cuentas que se han encontrado a la señora Nadine Heredia o al presidente de la República? Seguro que ustedes van a apreciar a lo largo del informe que no existe absolutamente ningún hecho nuevo. Por estas consideraciones, rechazamos tajantemente el trabajo elaborado en la Comisión de Fiscalización. Y luego de la aprobación del informe, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Gustavo Rondón, adelantó que solicitará que el Pleno del Congreso priorice su debate en la fecha más próxima. Es importante decirles y que ustedes en ese sentido lo remarquen. Esto que nos ha costado ahora, ya que sea aprobado, pasa al Pleno. Y justamente lo hemos querido aprobar ahora, porque la semana que viene es representación. Pasamos a mayo y no sabemos lo que pudiera pasar. Y además que en el Pleno ya lo acoja y obviamente con el Pleno ya se va. Mañana mismo estamos pidiendo para que esto... si la bancada nacionalista decide retirarse al igual que la excomisión? Bueno, igual que la comisión, veremos si hay el Pleno real y si hay el quórum real, y si el quórum obviamente te dice que tienes lo respectivo en cuanto a ley, pasará como ahora, que prácticamente se han quedado quienes son responsables, ¿no es cierto?, quienes están de cara en la lucha contra la corrupción. Y tras la pausa, aprueban incentivos tributarios para supermercados que donen alimentos para sectores vulnerables. Volvemos con los detalles. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestro portal web o en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter y nuestro canal en YouTube. Ya volvemos. Continuamos con más información aquí en la edición central de Congreso Noticias. La Comisión de Economía aprobó el proyecto de ley que regula la donación de alimentos en buen estado y que se encuentre apto para el consumo humano. La medida beneficiará a los sectores más vulnerables. En nuestro país se desechan 7 millones de toneladas de alimentos al año. El objetivo del proyecto aprobado es que los almacenes de alimentos de los supermercados hagan la donación de sus víveres sobrantes, quedando así prohibida su destrucción con la finalidad de contribuir las necesidades alimentarias de la población más vulnerable. La iniciativa legislativa fue sustentada por el congresista Pedro Espadaro en la Comisión de Economía. En un país pobre como el nuestro, debe ser un crimen botar la comida, botar el alimento. Lamentablemente en el Perú se pierden, y se pierden por los trámites burocráticos que en el foro que muy bien ha realizado la presidencia de esta comisión se ha podido establecer por los mismos actores, es decir, por los mismos señores que representan a los supermercados. Ellos quieren donar, pero lamentablemente el trámite burocrático administrativo y además todo lo engorroso que establece eso hacen que ellos desechen y quemen los alimentos en buen estado, lo que por supuesto ocasiona un crimen para el país. En otro momento, los integrantes de la comisión acordaron elaborar un predictamen que propone garantizar la atención de enfermedades preexistentes y la continuidad en la empresa prestadora de salud. En la actualidad, las pólizas no cubren estas dolencias cuando son heredadas de otra póliza. Esta iniciativa, señor presidente, incorpora principios como los de continuidad. Incorpora también los principios de integralidad, confianza legítima y eficiencia, que deben regir el contrato de seguro, procurando así, señor presidente, un mejor tratamiento para los asegurados. Si alguien tiene cáncer en un primer contrato y deja de laborar en una entidad, en el siguiente contrato se le observará por esa preexistencia y, por tanto,
su vida estará en absoluto riesgo porque la empresa aseguradora no atenderá esa preexistencia. Eso es absolutamente grave. También la comisión tomó el acuerdo de dirigirse al Ministerio de Economía y a la Superintendencia de Banca y Seguros a fin de expresar que la ley sobre la AFP no necesita reglamentación y es de su aplicación inmediata. La Comisión de Justicia considera que no son válidos los argumentos del Poder Ejecutivo para observar la iniciativa que propone modificar 2 artículos de la ley que crea el Plan Integral de Reparaciones. Juan Carlos Eguren, presidente de dicho grupo de trabajo, manifestó que el proyecto que propone modificar los artículos 3 y 6 de la ley que crea el Plan Integral de Reparaciones no tiene iniciativa de gasto, tal como lo refiere en sus observaciones el Poder Ejecutivo. Agregó que el plan de reparaciones contiene 6 formas de reparación, entre ellas el programa de restitución de derechos y de reparación en igualdad, entre otras, de los cuales solo una es económica. La modificación planteada en la autógrafa observada no comprende ni incluye el supuesto de reparación económica. Las reparaciones tienen varias modalidades. Solo uno de los 6 programas de reparación que contempla la norma es reparación económica. En consecuencia, el Poder Ejecutivo tiene 5 otras alternativas de reparación. En este escenario, la comisión desistió de insistir en dicha propuesta y aprobó un nuevo dictamen. Pero siendo escrupulosos en el respeto de iniciativa de gasto, no hemos modificado ese aspecto para que las alternativas sean las diferentes a la reparación económica. Por esos argumentos creemos que no son válidos los argumentos para observar la norma, pero tampoco hay argumentos completos o suficientes para la insistencia, ya que sí debemos recoger 2 aspectos, lo cual llevaría a que el predictamen sea de nuevo proyecto. En otro momento, el Grupo de Justicia aprobó por unanimidad el proyecto que propone el cambio de nombre de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia por el de Sala de Derecho Constitucional, Público y Laboral en función a las materias que actualmente evalúa. Ello, según Eguren, con el fin de darle coherencia a la denominación de la sala con el contenido que actualmente viene resolviendo. La Comisión de Descentralización aprobó la creación del distrito de Huaycán, también la insistencia que propone otorgar reconocimiento legal a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Por unanimidad, la Comisión de Descentralización del Parlamento aprobó el predictamen por el que se propone la creación del distrito de Huaycán, con la salvedad que sea la presidencia del Consejo de Ministros, la instancia que resuelva los pedidos de las zonas de Pariachi y Horacio Ceballos, las cuales no desean formar parte del nuevo distrito. Aprobamos el predictamen del proyecto de ley 5118 añadiendo una recomendación de que no se debata hasta que la entidad competente, la presidencia del Consejo de Ministros, considere las observaciones, resuelva los pedidos de las zonas de Pariachi y Horacio Ceballos, ¿no? Y la opinión de todas las autoridades competentes, ¿no? Con cargo a redacción, ¿no? Pero creo que estamos compartiendo el espíritu de la recomendación, ¿no? Y garantice el acuerdo de todas las partes involucradas. Con cargo a redacción, que ustedes podrán precisar, señores congresistas, a través de sus asesores, ese sería entonces el predictamen. Y para los jubilados de empresas estatales, una buena noticia, ya que se aprobó por mayoría el proyecto de ley que elimina la incompatibilidad de la percepción simultánea de remuneración y pensión por servicios prestados al Estado, con lo cual los jubilados podrán trabajar en el Estado sin tener que renunciar a su pensión. En la actualidad, un pensionista del Estado no puede trabajar. Si quiere trabajar, tiene que renunciar a su pensión o tiene que renunciar a la remuneración para seguir recibiendo la pensión. ¿Por qué? Son conceptos distintos. Si él trabaja, es justo que le paguen por su trabajo. Y la pensión se la ganó hace tiempo, años trabajando, ese es su derecho. ¿Por qué tiene que negársele? Es más, el día de hoy existe una ley, que la promoví yo también, según la cual los militares y los policías que están jubilados, los que reciben una pensión, no tienen que renunciar a su pensión si es que son contratados para tareas de seguridad ciudadana o de combate contra el crimen o de defensa nacional.
La comisión aprobó además por mayoría la insistencia del proyecto de ley que propone otorgar reconocimiento legal a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales dentro de su ley orgánica. La cuota laboral para las personas con discapacidad, tanto en instituciones públicas y privadas, no es un favor, sino una obligatoriedad, manifestó el congresista Eduardo Nayab, presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. Desde el despacho de la comisión hemos enviado oficios haciéndole recordar que no es un favor lo que estamos pidiendo, sino que es una cuestión de ley, la cuota laboral en el gobierno y en los sectores privados también. Aprovechando pues nuestro rol, hemos enviado, repito, un oficio a los sectores del gobierno y también a las empresas privadas, a las municipalidades, para que ellos puedan ejecutar esa ley, porque no es posible que nosotros estemos dándole la espalda a personas que tienen ciertas limitaciones físicas, pero no mentales. Están capacitadas para aportar con todas sus cualidades, con toda su preparación, y eso es lo que queremos y esperamos que con el oficio que le hemos circulado, pues las autoridades estén contratando personas en sus centros de trabajo. Y tras la pausa, presentan Plan Nacional de Acceso a la Justicia para Personas Vulnerables. Volvemos con lo último aquí en la edición central de Congreso Noticias. Que donas sangre, estás donando glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Eso quiere decir que tu sangre podría salvar hasta 3 personas distintas. Únete a esta gran cruzada a favor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Seguimos con más aquí en Congreso Noticias. El Poder Judicial informó sobre el lanzamiento de su Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad. Conozcamos los detalles en la siguiente nota. Son 33 Cortes Superiores de Justicia que han intervenido en este plan proyectado para el periodo 2016-2021, en cumplimiento de las 100 reglas de Brasilia y la Carta de los Derechos de las Personas, afirmó la doctora Carmen Cabello, jueza provisional de la Corte Suprema de Justicia. Las 100 reglas de Brasilia es un acuerdo de cumbre iberoamericana. Es un compromiso de las 23 Cortes Supremas de Justicia para hacer los esfuerzos de lograr que los grandes tratados de derechos humanos que nos vinculan se conviertan en prácticas reales en nuestras instituciones. La doctora explicó que se han elaborado cartillas en lenguaje sencillo para garantizar que la persona en condición de vulnerabilidad sea debidamente informada sobre los aspectos relevantes de su intervención en el proceso judicial. Al respecto, el congresista José Urquizo, quien preside este grupo de trabajo, destacó la labor que se viene realizando e informó que continuarán en la labor para lograr una legislación sobre este sector poblacional vulnerable. Entiendo que existe preocupación por la continuidad del comité consultivo, ¿no? Respecto, debo señalar que todavía tenemos 2 meses por delante. Toda la semana próxima, que es la semana de representación parlamentaria, y se tiene todavía el mes de mayo y seguramente mediados del mes de junio, ¿no? La legislatura debería culminar el 15 de julio. Entonces yo más bien planteo a NAMPER de ir avanzando con la identificación del congresista, que en el próximo periodo parlamentario debería presidir este comité consultivo.
En ese sentido es necesario ubicar el perfil, varón, mujer. En el caso del adulto mayor se dará una atención preferencial, para lo cual se elaborará un protocolo de atención, teniendo en consideración las buenas prácticas que se aplican en la Corte Superior de Lima y en la misma Corte Suprema, que dispone la realización de audiencias especiales en los domicilios de los ancianos en condición de vulnerabilidad grave o extrema. Ya se viene trabajando esto al interior de la institución y en coordinación con el Consejo Nacional de la Magistratura. Esto no quiere decir que va a perder rigurosidad la sustentación de nuestros pronunciamientos en términos jurídicos, sino que tenemos que hacer el esfuerzo de expresarlos en términos claros, en redacciones más sencillas, evitar los latinazgos, las citas excesivas, porque al fin y al cabo la justicia está dirigida ¿a quién? A nuestros usuarios. Y este jueves vuelve a ver nuestro programa Informe Semanal, nuestro espacio de reportajes de actualidad que se transmite solo por Congreso Televisión. Aquí un adelanto. A pesar de la percepción ciudadana de que la corrupción sigue ganando terreno en el país, el Congreso de la República se ha propuesto combatir este delito en todas sus formas, promulgando leyes que faculten o ayuden a los administradores de justicia a sancionar con rigor este grave problema que aqueja al país. Lima es la tercera ciudad con el sistema de transporte más peligroso del mundo para las mujeres. Así concluyó una reciente investigación internacional de la Fundación Thomson Reuters de Londres. Por ejemplo, debido a los buses transitados atiborrados de personas, la investigación señala que 6 de cada 10 mujeres son acosadas físicamente en el interior de los servicios de transporte público. La fusión de sabores, colores, texturas y aromas, junto a la habilidad de nuestros cocineros, han posicionado a la comida peruana en los mejores restaurantes del extranjero. El lomo saltado, la papa a la huancaína, el ceviche, el arroz con pato y los anticuchos, potajes que forman parte de nuestra cultura e identidad nacional, hicieron que Perú sea considerado mejor destino culinario del mundo. Hasta aquí la edición central de Congreso Noticias. Siga nuestra programación en el canal 73 de Movistar y el 56 de Claro y Vez Cable. Y en señal abierta entre 9 y 10 de la mañana por TV Perú. Hasta pronto.